Hola, muy buenas tardes, queridos estudiantes. Su profesor José Jiménez les saluda y les da la bienvenida a esta clase en la cual abordaremos conceptos básicos sobre el capítulo de estática y dinámica y también un poco entraremos en lo que es la primera ley de Newton. Recordemos que en capítulos anteriores, en el de cinemática, estudiábamos parámetros que definían el movimiento de una partícula, pero no nos importaba estudiar las causas que producían ese movimiento. En cambio, en la dinámica, aquí sí vamos a estudiar las causas que producen el movimiento, que vendrían a ser las fuerzas que interactúan con los objetos. ¿Pero qué es una fuerza? Bueno, una fuerza es una interacción que existe entre las partículas que estamos analizando. Es todo agente capaz de modificar la cantidad de movimiento o la forma de los objetos. Es decir, que esas fuerzas podrían o no producir movimiento. Recordemos que una fuerza es una cantidad vectorial, por lo tanto, para poder expresarla, debemos tomar en cuenta tanto su magnitud como su dirección. La unidad física para poder medir a una fuerza en el Sistema Internacional de Unidades es el Newton, que se define como 1 kilogramo multiplicado por 1 metro sobre segundo al cuadrado. Aquí en esta imagen podemos ver que una misma fuerza F dirigida hacia la derecha puede ser originada de diferentes maneras. Tenemos aquí mediante un empujón, ¿sí?, entrando en contacto con una mano, y acá en esta otra figurita por medio de un tirón, ¿sí?, a través de una cuerda. Pero en ambos casos se está originando la fuerza, se está produciendo la fuerza de igual magnitud y en dirección hacia la derecha. Ahora, existen diferentes tipos de fuerza. En esencia, podemos encontrar fuerzas de contacto o fuerzas a distancia. Entre las fuerzas de contacto tenemos los siguientes ejemplos. La fuerza normal, que aparece en un cuerpo que está sobre una superficie, se define como la fuerza que ejerce la superficie de contacto sobre el objeto que estamos analizando, y siempre se la dibuja de manera perpendicular, es decir, formando 90 grados con respecto a la superficie. La fuerza de fricción también es la fuerza que ejerce la superficie de contacto sobre el objeto, solo que esta de aquí es paralela a la superficie de contacto. También podemos tener como ejemplo la fuerza de tensión, que se ejerce sobre una cuerda unida al objeto que estamos analizando. Un ejemplo de fuerza a distancia podría ser el peso, que es la fuerza de atracción que ejerce el planeta Tierra sobre los objetos que se encuentran dentro de su atmósfera. Matemáticamente podríamos hallarla multiplicando la masa del objeto por la aceleración de la gravedad. Ahora, una fuerza la podemos definir de manera matemática mediante esta ecuación que podemos observar aquí. Si a un objeto de masa m se le aplica una sola fuerza F, este va a tener una aceleración A. Es decir, fuerza es igual a masa por aceleración. Pero si no solamente tenemos una fuerza, recordemos que las fuerzas son vectores, tendríamos que hallar una fuerza neta, es decir, sumar todas esas fuerzas que están interactuando con el objeto para poder hallar una fuerza resultante y así poder determinar el valor de la aceleración neta. ¿Pero qué es esto de fuerza neta? Recordemos que cuando vimos en el capítulo de vectores, podemos sumar varios vectores. Aquí las fuerzas también las podemos sumar respetando su magnitud y su dirección, obviamente. Y para un poco recordar lo que habíamos visto en el capítulo de vectores, podemos aquí utilizar el método de las componentes ortogonales. Y para hallar la resultante de esa fuerza neta, podríamos descomponer cada una de las fuerzas individuales y sumar las componentes en X para hallar la resultante en X y sumar las componentes en Y para hallar la resultante en Y. Aquí a la derecha tenemos un ejemplo en el cual vemos que la fuerza F1 la tenemos aquí dibujada en el plano XY y la fuerza F2 que se encuentra aquí también en el plano XY. Al sumarlas nos da este vector resultante. Y para que se nos haga más fácil podemos descomponer cada una de las fuerzas F1 y F2 en X y en Y y luego sumarlas
en cada una de las componentes para poder expresar nuestro vector resultante en forma de componentes ortogonales o componentes cartesianas. Aquí tenemos un ejemplo de fuerza neta en el que hemos realizado un diagrama de cuerpo libre de este objeto en el cual observamos 4 fuerzas dirigidas hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha, pero la fuerza neta nos dice que es de 0 newtons. Entonces, con las ecuaciones que vimos en la diapositiva anterior, podemos hallar cuánto es el valor de la fuerza B y la fuerza A que se encuentran aquí. La sumatoria de fuerzas en el eje X nos va a dar que es igual a 0. Para que la fuerza neta sea igual a 0, la fuerza resultante en X también debe ser 0. Al tomar nuestro marco de referencia hacia la derecha como positivo, tendríamos que los 50 newtons que están hacia la derecha los ponemos como positivos menos el valor de la fuerza que apunta hacia la izquierda, negativo porque está apuntando hacia la izquierda, eso va a ser igual a 0. De aquí despejamos y tenemos que la fuerza A debe ser igual a 50 newtons. Y en el eje vertical lo mismo. Tendríamos que la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0. Hacia arriba tenemos la fuerza B, la ponemos con signo más, y le restamos la fuerza que está hacia abajo de 200 newtons. Esto es igual a 0, de aquí despejamos y tenemos que la fuerza B debe ser de 200 newtons para que se compensen con las otras fuerzas y que al sumar todas nos dé la fuerza resultante o fuerza neta igual a 0 newtons. ¿De acuerdo? Bien, continuamos. Recuerden que si tienen alguna pregunta me pueden interrumpir y realizar cualquier inquietud que tengan. Ahora vamos a revisar lo que es la primera ley de Newton. Se expresa de la siguiente manera. Un objeto va a permanecer en su estado de equilibrio a menos que una fuerza externa lo perturbe. Recordamos entonces que lo que habíamos dicho acerca de las fuerzas matemáticamente era igual a la masa por aceleración. Y decir que un objeto está en estado de equilibrio es que su aceleración es 0. Por lo tanto, si la aceleración es 0, la fuerza neta va a ser igual a 0, que es lo que tenemos aquí. Pero, ¿a qué se refiere con esto de que el objeto esté en equilibrio? Bueno, si la aceleración es 0, significaría que el objeto está en reposo. Pero también podría significar que esté en movimiento, pero como la aceleración es 0, ese movimiento debería ser rectilíneo uniforme, es decir, que su velocidad sea constante. ¿De acuerdo? Aquí tenemos una pequeña animación en la cual nosotros a veces hemos podido observar este pequeño truco en la que una persona ala ese mantel debajo de un objeto, ¿sí? Y lo ala tan rápido que el objeto permanece en reposo, permanece en su estado de equilibrio, ¿sí? Debido a la inercia que tiene el objeto, este permanece en reposo y justamente por eso es que también a esta ley, a la primera ley de Newton se la conoce también con el nombre de la ley de inercia, ¿sí? Este pequeño acontecimiento que estamos viendo aquí en la animación podría ser explicado con la primera ley de Newton. Bien, vamos a borrar y continuamos. Aquí está el ejercicio que les he planteado para poder analizar este objeto que se encuentra sobre un plano inclinado. Dice lo siguiente: un bloque de masa m se encuentra en reposo sobre un plano inclinado con un ángulo de inclinación θ, como tenemos aquí. ¿Sí? Hay que hallar la magnitud de la fuerza de fricción estática que existe entre el bloque y la superficie. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es un diagrama de cuerpo libre del bloque que se encuentra sobre la superficie. Y para eso no olvidemos de que tenemos que poner nuestro marco de referencia. Podríamos poner este que sea el eje Y y este el eje X. Positivo y positivo. ¿De acuerdo? Entonces, como el objeto está interactuando con el plano inclinado, tendríamos una fuerza normal, perpendicular a la superficie de contacto, no lo olvide. Y aquí, como también estamos interactuando con el planeta Tierra, tendríamos el peso del objeto. Para cuestiones de cálculo podríamos descomponer ese peso en su componente en Y y en su componente en X.
¿De acuerdo? No olvidemos que este ángulo de inclinación se presenta aquí, en este lugar, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos sirve ese ángulo de inclinación? Pues para poder hallar que la componente en Y del peso va a ser igual al módulo o a la magnitud del peso del objeto multiplicado por el coseno del ángulo de inclinación. Y la componente en X va a ser igual al peso, ¿sí?, multiplicado por el seno del ángulo teta, ¿sí?, o el ángulo de inclinación de la rampa. Ahora, ¿qué más? Nos falta una fuerza aquí, nos falta la fuerza de fricción. ¿Por qué se presenta? Debido a que el objeto se encuentra en reposo. Si no dibujáramos la fricción en el eje X, solamente tendríamos esta fuerza, esta componente del peso, lo cual implicaría que el objeto tuviera una fuerza neta en ese eje y debería estarse acelerando. Pero no es así, nos dice que está en reposo, por lo tanto debe aparecer una fuerza de fricción estática. En este caso, estática porque el objeto se encuentra en reposo. Entonces ahí está nuestro diagrama de cuerpo libre, y ahora para hallar cuánto es ese valor de la fricción estática vamos a utilizar la primera ley de Newton que hemos visto, debido a que el objeto se encuentra en condición de equilibrio. Vamos a borrar esto que hemos escrito y tendríamos lo siguiente. Aquí está ya nuestro diagrama de cuerpo libre dibujado un poquito mejor, y tendríamos lo siguiente. Aplicando la primera ley de Newton, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Por lo tanto, tendríamos que hacia arriba, hemos elegido que para arriba es positivo, tenemos la normal, la ponemos con signo más. Hacia abajo tendríamos la componente vertical del peso, que es igual a el peso multiplicado por el coseno de teta, es decir, masa por gravedad por el coseno de teta. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto debe ser igual a 0. Por lo tanto, tendríamos que la normal menos mg por coseno de teta es igual a 0. Bueno, pero esto de aquí no nos sirve mucho para poder hallar el valor de la fuerza de fricción estática. Vamos a analizar ahora el eje X. Aquí también, como el objeto está en equilibrio, tendríamos que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Y como hemos elegido hacia este lado como positivo, tendríamos que mg por seno de teta menos la fuerza de fricción que apunta hacia el otro lado, por eso le ponemos menos, ¿sí?, hacia acá es negativo, eso es igual a 0. De aquí podemos despejar el valor de la fuerza de fricción estática, que sería igual a mg, ¿sí?, masa por gravedad por el seno de teta. Entonces, esta sería la respuesta, donde tenemos que la expresión para calcular la fuerza de fricción estática en este momento en que el objeto se encuentra en reposo es igual a la masa del objeto por la gravedad por el seno del ángulo de inclinación de la rampa. Algo muy importante aquí, profesor, ¿por qué no hemos utilizado que el valor de la fuerza de fricción estática es igual a el coeficiente de fricción estático por la normal? No podemos utilizar esta igualdad aquí debido a que esta expresión solamente se la utiliza cuando el objeto se encuentra a punto de deslizar, ¿sí? Este valor es para encontrar la fuerza de fricción estática máxima. Pero aquí el objeto se encuentra simplemente en reposo, no nos dicen que está en esa condición de a punto de deslizar. Por eso no la utilizamos, simplemente lo que utilizamos es la primera ley de Newton para poder hallar el valor de la fricción estática. Bien, eso sería todo. Gracias por su atención.